dato, aparte, es curioso saber por qué se llama Ground Zero, ¿no? A esa zona, la zona cero. Cuando tú miras cualquier diccionario pre-11S, cualquier diccionario inglés, en zona cero, la única acepción que tenía era zona donde ha explotado una bomba nuclear. Entonces, el hecho de que se filtrara ese nombre a través de Defensa Civil o a través de los periodistas, un poco que empezaron a utilizar ese término, pues ya resulta sospechoso, ¿no? Porque, bueno, sospechoso no, ya es bastante, ya nos empieza a indicar un poco por dónde van los tiros. Llamarle zona cero, lo que está indicando es la zona donde ha explotado una bomba nuclear, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que después del 11S se han modificado todas las acepciones y todos los diccionarios en las acepciones de este término de zona cero. Ahora zona cero no significa solo eso, significa unas 4 o 5 cosas más, para crear un poco de confusión, parece ser, y que no quede tan claro, ¿no?, ese término. Y esto parece impresionante, pero es así. Si tú miras cualquier diccionario de estos grandes ingleses, antes del 11S tenía esa sola acepción y después del 11S tiene varias, ¿no? Entonces es un dato curioso. Colin, hubo una sola... A ver, cayeron 3 torres. Cayó el World Trade Center 1, el World Trade Center 2 y el que nadie se acuerda ya, que cayó también a las 4 horas y pico, que fue el World Trade Center 7. ¿Hubo 3 explosiones allí o solamente fue para las Torres Gemelas? Hubo 3 explosiones, sí. Wow. Hubo 3 explosiones. De hecho, así lo muestran las zonas calientes que vio estas fotos de la NASA, donde se veían las zonas calientes, se veían en estas 3 zonas, ¿no? En las 3 torres. Y bueno, también está el hecho de que numerosas personas que estaban ahí ayudando en los escombros durante tantos días posteriores, pues han generado enfermedades como leucemia y cáncer, enfermedades que vienen derivadas de la radiación, precisamente, porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría del polvo que allí se formó era acero en polvo, o sea, es decir, el acero se desintegró, el acero, el hormigón, las mesas, incluso las personas que estaban ahí, ¿no? Y esa radiación, aparte, pues es lo que han creado enfermedades crónicas, enfermedades de radiación crónica. Y bueno, y hay algunas personas pues que ya han muerto y otras personas que recuerdan cómo, por ejemplo, ellos mientras estaban trabajando en esa zona aparecían 2 personas del FBI totalmente, pues como vemos en las películas, ¿no?, con estas escafandras y totalmente preparados, ¿no?, como sabiendo que lo que realmente allí pasaba. También hay un dato importante, y es que la Universidad de Columbia ya mostró sismografías de que se habían detectado explosiones nucleares en la zona, ¿no? O sea que también hay pruebas de este tipo. O sea que es un dato más a considerar. Importante. Importante. Parece ser que bueno, el empleo de esta minibomba nuclear para arrasar con los cimientos y un poco más allá, más numerosas explosiones en el edificio, más la nanotermita y todo, pues hicieron un poco que todo este edificio se cayera, porque recordemos que era un edificio de acero y hormigón armado que no se había demolido nunca en la historia en el mundo, o sea, nunca se había tenido que demoler un tipo de edificio de este tipo, ¿no? Entonces requiere de una ingeniería bastante avanzada, ¿no?, para llevarlo a cabo, y evidentemente no lo tira un avión ni su correspondiente queroseno, que es un poco ridículo pensar, ¿no? Collins, buenos días, soy Felipe Botalla. Hola Felipe, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, agradezco esta nueva información que aportas, creo que es muy interesante, habría que ver hasta dónde realmente es así, pero bueno, suena posible. Una pregunta, si hay una explosión nuclear bajo tierra, entre rocas, ¿cómo es posible dirigirla precisamente a 3 edificios concretos? Porque todos sabemos que el tercer edificio, como decía antes Miguel, pues parece que no le hacemos tanto caso, pero allí había oficinas de la CIA, había mucha información, había muchos archivos. Es decir, ¿cómo logras que una explosión nuclear que es tan salvaje, digamos, afecte a 3 edificios y el resto no? Porque el resto también tenían sus cimientos, por lo tanto, entiendo que tenían que haber sido afectados de alguna forma. Digo yo, pero pregunto, es la duda que me asalta en este momento, ¿no? Sí,
evidentemente este tipo de operaciones ya están muy bien estudiadas, ¿no? Como comentaba antes, lo que hace una bomba nuclear en estas profundidades pues es crear un hueco, digamos, de 100 metros de diámetro, pero sobre todo irradiar hacia la zona de menor resistencia, que es donde están los cimientos. Sí. Entonces, digamos que toda esa profundidad de rocas mantiene un poco la zona de afectación un poco comprimida a ese espacio. Uh-huh. Y bueno, y digamos que el tipo de bomba nuclear y tal estará estudiado para ese término. De hecho, estas bombas se colocaron ahí antes de crear el edificio, es decir, era como una forma para que les pudieran permitir los planes de edificación del edificio, es poner una bomba nuclear ahí para poder derribarlo en el caso de que tuviera que demolerse, ¿no? Además hablabas de tres bombas, ¿no? Quizá, Colin, decías. Sí, eso es, una en cada edificio. Ah, perdona, no había entendido esto. De todas formas, y en los años 60, o finales de 60, cuando se construyeron las Torres Gemelas, me parece muy, no sé, que me sorprende que una bomba nuclear debajo de un edificio, con la idea de que quizás en un futuro pues hay que derribarlo, ¿no? Que me parece una cosa a 40 años vista, ¿no? Que es lo que ha sucedido después, pero que me parece muy aventurado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya hubo un acuerdo, según Dmitry Kalesov, ya había un acuerdo en los años 70 entre Estados Unidos y Rusia sobre este tipo de bombas nucleares, iba a decir amistosas, pero no de guerra, es decir, un acuerdo en el cual cómo se deberían de usar este tipo de bombas nucleares que no fueran usadas para la guerra, ¿no? Que serían este tipo de bombas. Y ya en los años 70 ya hubo este tipo de acuerdo, por tanto ya estaban muy al tanto de todo lo que pasaba. De hecho, Dmitry dice que desde los años 70 los rusos ya saben que había una bomba nuclear debajo del World Trade Center, ¿no? Caray, no se olvida. Una pregunta, entonces podemos deducir que debajo del World Trade Center en este momento debe haber una caverna inmensa provocada por esa explosión, ¿es posible? No, bueno, ahora estaría rellenada con todos los escombros del World Trade Center, pero lo que sí se pueden ver en varias fotografías que están rulando ya por internet es el tipo de sedimentación o el tipo de... No, sedimentación no sería la palabra, el tipo de forma que ha adquirido la roca. Cuando ves estas fotos son muy indicativas de que ahí ha habido un proceso como de lava en la roca, ¿no? Y se ha formado como unas formas curiosas en la roca debido a esa explosión y a ese calor generado por la bomba nuclear, ¿no? Roca fundida, ¿no? Sí, roca fundida. Sí. O entre roca y hierro fundido. El melting, sí. Bueno, de unido, que dicen. O sea... Sí, yo creo que poco a poco iremos viendo cada vez más datos sobre el tema y iremos haciéndonos una idea un poco más concreta de cómo realmente se vinieron abajo esas torres o cómo las demolieron, ¿no? No, siempre vamos, por pura lógica, ¿no? Toda esa torre tan gigantesca y después ves los escombros, el montón de los escombros y no cuadra demasiado, ¿no? O sea, que hay un montón de material, habida cuenta de que, bueno, como tú hablabas de acero en polvo, o sea, esto es muy fuerte, ¿no? Esto no creo que sea causado por el queroseno de un avión que se quemó en un 80% en el momento del impacto, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que además estamos comentando que ya no era un avión comercial lo que chocó en esta torre gemela, ¿no? Porque ya el radar de aproximación ya nos lo está diciendo. No podía haber aguantado porque sería volar por encima de la velocidad del sonido, cosa que un avión comercial no está preparado para hacer. O sea, mini bomba, por llamarle de alguna forma, nuclear en los bajos, acero fundido. Los aviones como tal no podían ser por sentido común aviones comerciales. Madre mía. El otro día, en el jueves, salía una viñeta que decía: el día que se sepa la verdad sobre el 11 de septiembre, ahí sí va a haber crisis. No sé. Bueno, pues, no sé. Colin, bueno, quédate en antena si quieres, estaremos aquí hablando, ahora entrará otra persona también conocido tuyo, y muchas gracias desde Bilbao por atendernos. De nada, hombre, pues nada, yo os escucharé por internet. Muy bien. Se puede escuchar. Muy bien, pues perfecto. Pues mil gracias, Colin. A vosotros, un saludo a Miguel y a Felipe. Adiós. Gracias. Bueno, no está mal, ¿no, Felipe? Hombre, suena tremendo, ¿no? Suena tremendo. Porque es que, bueno, decimos en este programa mucho que la realidad supera la ficción. Sin duda. Y bueno, sin duda, tú eres buen testigo de ello. Pues vamos a ver, porque tenemos a otra persona también que hacía tiempo que quería hablar con él. Y bueno, además es un gran admirador tuyo, porque de hecho se ha leído todos tus libros, Felipe, y él me habló de ti, incluso por primera vez. Él es José Luis de mundodesconocido.com.
y bueno, él prefiere no decir su apellido, justo para poder decir las cosas que él está diciendo y la información que él está sacando. Y bueno, a ver, siempre digo que bueno, que una persona que ha leído pues más de 1000 libros, teniendo una memoria prodigiosa, teniendo una capacidad de síntesis importante y teniendo mucha intuición, pues se convierte en alguien, una mezcla muy especial. Entonces, él está en Valladolid. José Luis, ¿estás ahí? Buenas, ¿qué tal a todos vosotros? ¿Qué tal, Felipe? Buenos días, Luis. Miguel y por supuesto Colin. ¿Qué tal a todos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Se han portado los Reyes bien contigo, José Luis? Sí, se han portado bastante bien. Muy bien. Me voy a quejar. Muy bien, muy bien. Pues mira, José Luis, hoy el tema de hoy va a ser sobre la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial y, bueno, decir lo de la verdad es bastante arriesgado, ¿no? Pero, en fin, vamos a decir información que no ha salido sobre la Segunda Guerra Mundial y, hombre, ya que os tengo a vosotros dos invitados de lujo, pues casi más que hablar uno y después el otro, pues yo propondría hacer un poco una tertulia, es decir, habla cuando quieras, Felipe también, quizá le damos un poquito paso a Felipe para que inicie el tema y luego pues aportemos, José Luis, lo que vayamos pudiendo. Yo ayer me estuve viendo incluso antes de por la noche, le comentaba a Felipe, un documental hecho por los alemanes, diciendo que ellos no habían provocado la guerra, que realmente los habían provocado, en fin, los aliados, y bueno, pues una serie de cosas que he ido tomando notas y bueno, pues ya iremos comentando en el transcurso del programa. Tenemos bastante tiempo como para tratar el tema en profundidad y aportarle a la gente que nos está escuchando, pues bueno, cosas que realmente difícilmente las van a escuchar en otro sitio, ¿no? Sí. Entonces, La Segunda Guerra Mundial sigue siendo un misterio. Mira, yo siempre doy el dato y soy muy breve. Si desde el año 45 a la actualidad siguen clasificados 460.000 documentos como alto secreto, ¿qué es lo que esconden aquellos documentos? Madre mía. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así es. Yo, a ver, el tema que comenta Miguel del origen de la Segunda Guerra Mundial, no sé si estarás tú de acuerdo o no, José Luis, pero evidentemente es mucho más complejo y mucho más amplio de lo que se ha dicho. Es decir, aquí siempre se ha resumido en la frase que el día 1 de septiembre del 39 pues las tropas alemanas entraron en Polonia y empezó la Guerra Mundial. Pero claro, hay todo un previo a eso. Es decir, esto no sucede de esta manera así tan claramente, vamos a decir, ¿no? Personalmente, cuando, el origen es muy amplio, porque por un lado empieza ya en la Primera Guerra Mundial. Para mí la Primera Guerra Mundial y la Segunda fueron una única guerra con un periodo, llámale entreguerras, de paz, o llámale, no sé, pues una especie de tregua, hasta que se inicia la Segunda, ¿no? Entonces el Tratado de Versalles, por ejemplo, para mí fue el detonante de lo que luego pasó. Era una humillación alemana, una humillación claro. absoluta, además con unas peticiones hacia Alemania totalmente insostenibles. O sea, le pedían en términos de oro solamente le pedían 4 veces más de lo que había en aquel momento. O sea, era imposible pagar aquello. Además le quitaron todas las colonias en África, le quitaron la flota, le dejaron un ejército de 100.000 hombres con ametralladoras y artillería ligera, ni aviones ni tanques. Quiero decir que todo esto fue un asunto que quemó mucho a Alemania. Estoy hablando de la época de Weimar, de la República de Weimar. Quiero decir, ahí Hitler pues ni existía, por decirlo así, ¿no? Claro, cuando Hitler entra en el 33, elegido democráticamente, entra como canciller, como presidente en aquel momento. Perdón, según te he entendido, Hitler fue elegido democráticamente. Sí, absolutamente. 200 millones de alemanes lo eligen. No, es que fue así. Es decir, esto solamente a los progresistas pues no les hace mucha gracia, pero esto es así. Esto no les gustará, pero es así. Ajá. Claro, ¿qué sucede? En el momento que él entra en el poder, hace 4 cosas muy importantes. La primera empieza a imprimir su propio dinero, el Reichsmark. Lo digo porque uno de los grandes negocios de la banca es la deuda. Entonces él elimina esto, crea el Reichsmark y luego se sale de la Liga de Naciones. Además inicia, por ejemplo, todo lo que se sale de la bolsa también, con lo cual estamos hablando